Mientras en Guayaquil el alcalde Jaime Nebot lideraba las protestas contra el gobierno, en Quito lo hacía el doctor Páez, asambleísta, líder del Movimiento Izquierda Democrática. ¿Cómo está, doctor Páez? Buenos días. Gracias, Jorge. Buenos días. ¿Hasta dónde van a llegar, doctor Páez, con esto? A mí me parece que hay que entender el contexto de las protestas. Creo que hay una equivocada percepción por parte del gobierno al pensar de que las protestas se van a agotar con la ley de herencias y con la ley de plusvalía. Y creo que más bien lo que no ha entendido el gobierno es que hay un acumulado histórico de 8 años y medio de abuso del poder, de pensar que el poder es un cheque en blanco, que les habilita a hacer lo que les viene en gana, por encima de la Constitución que ellos mismos aprobaron. Y la gente reclama no por esas leyes, también por esas leyes, pero la gente reclama por el autoritarismo, por la sabatina llena de insultos, por despojarle al Seguro Social de su dinero, por limitar las utilidades, por despojarles a los maestros de sus fondos y a los empleados públicos, porque el tragacheque sigue campante, porque Pedro Delgado sigue en Miami bronceándose, mientras aquí la gente se parte el lomo, porque la gente va a los supermercados y siente la diferencia en los precios, porque las salvaguardas comienzan a mostrar sus efectos en la economía, porque hay derroche, porque hay un ministerio de la felicidad donde se pasan comiendo fruta y meditando, donde hay una secretaría transgeneracional o alguna cosa así. Esa secretaría por lo menos ha dado un buen momento, nos hemos reído a mandíbula batiente. Sí, por lo menos nos ha dado... Tan defecioso que hace reír. Sí, nos ha dado un momento de risa, pero también de indignación, porque la gente dice, ¿cómo se pueden gastar 12 millones de dólares en una cosa para meditar, meter los dedos en agua y comer frutas? O sea, la gente realmente se indigna y dice, este no es el país que queremos. Y se indigna más cuando 8 años y medio después nos dicen, ahora sí vamos a discutir sobre el país que deseamos. 8 años y medio después, ¿por qué no llamaron antes a nadie a discutir? ¿Por qué despreciaron todas las opiniones? Vuelvo entonces a la pregunta, o sea, si hay esa indignación acumulada y la gente al fin está saliendo a la calle, ¿para llegar a dónde? ¿Para lograr qué? A mí me parece que la gente en este momento va centrando sus expectativas en las enmiendas constitucionales, especialmente en aquella que tiene que ver con la reelección indefinida del presidente y demás autoridades. Entonces usted me dice que el objetivo es que no se llegue a aprobar la perpetuación del señor Correa. Yo no puedo hablar objetivamente de las metas que estas marchas puedan tener, porque hay una diversidad de expresiones. Los trabajadores tienen expectativas sobre las reformas laborales, los jubilados sobre el tema de la seguridad social, pero en general la ciudadanía tiene un malestar sobre el abuso de poder, sobre el autoritarismo, sobre la concentración de poderes. Entonces, un gobierno inteligente tiene que saber escuchar esas voces y en lugar de decir que esas protestas son golpismo, simplemente dar crédito a esas protestas, porque nada puede ser más evidente que el malestar en este momento en el Ecuador. No es un grupo de pelucones protestando, es una enorme cantidad de gente de una infinita cantidad de sectores que están expresando su irritabilidad frente a lo que ha sucedido durante estos 8 años y medio, porque además creo que el Ecuador ha cambiado en una cosa que es sustancial en este momento. La gente perdió el miedo. Antes la gente sentía mucho temor de expresarse, pero finalmente ahora vemos que la gente perdió el miedo y que la gente sale a expresarse y que la gente está expresando un parecer y que la gente está diciéndole al gobierno no más de este abuso de poder. Y si el gobierno tiene sensibilidad frente a eso, va a entender que no se agota el tema quitando un par de leyes. Usted lo sabe perfectamente, Correa no va a cambiar. El abuso, el atropello, el insulto, la ofensa, esa actitud agresiva, violenta, confrontacional, como que está en sus genes. Así lo ha dicho 8 años y medio. O sea, si es que lo que están buscando es que Correa se madure, se vuelva un estadista que gobierne para todos los ecuatorianos, ustedes saben que no lo van a lograr. Lo que sucede es que las circunstancias materiales de la protesta han ido mutando. Inicialmente hubo una indignación sobre la ley de plusvalía, sobre la ley de herencias,
pero poco a poco fueron aflorando otras inquietudes de la ciudadanía. Y este no es el gobierno de hace 8 años, tampoco el de hace 6 años, tampoco el de hace 6 meses. Este es un gobierno que ahora está enfrentando una reacción popular muy importante, muy significativa, que además es autoconvocada. Ciudadanos que salen con su bandera a las Shiris después de su trabajo a expresar su parecer, y los carros pasan pitando y la gente comienza a salir con sus cacerolas, con sus letreros, con cosas tremendamente imaginativas. Y claro, si un gobierno no advierte que eso ha sucedido, que ya no es la embriaguez del poder de hace 8 años, que ahora realmente tienen que sentarse a analizar lo que está pasando en la ciudadanía, termina siendo un gobierno insensible, pero un gobierno que al no entender esas protestas ciudadanas se está disparando en el pie, porque es un gobierno que queda en el inmovilismo y que puede seguir tomando medidas, pero si lo sigue haciendo pensando que este es el escenario de antaño, entonces está equivocado, y el propio gobierno está poniéndose muchas trampas, que es como más o menos mentirse frente al espejo. Ahora, mucha gente en estas manifestaciones grita fuera, Correa fuera. Es decir, como que quieren repetir lo que ocurrió con Maguad, lo que ocurrió con Bucaram, lo que ocurrió con Lucio Gutiérrez. Usted, que de alguna manera ha sido el líder, ¿también quiere que se vaya a Correa? Yo lo que creo es que el peor castigo que le puede suceder a un gobierno es gobernar con las condiciones que ellos mismos han generado. ¿Se refiere a cuáles? A las condiciones de una economía que podría estar en un buen momento y que esté en un muy mal momento, con toda la plata como consecuencia de un manejo económico equivocado, de derroche, mucho gasto, de un manejo irresponsable, que comenzó comiéndose los fondos del FEIREP y el FEICEP tan pronto llegaron al gobierno, claro, y que dicen: hemos hecho carreteras, y nos sacan todo el tiempo en cara las carreteras, y nosotros le decimos: si es con nuestra plata. Además, esa es su obligación hacerlo. Claro. O sea, para eso ganaron las elecciones. Entonces, ¿por qué nos tienen que sacar en cara? Han tenido toda la plata que han tenido. Y porque además han logrado hacerlo, porque han tenido los recursos para hacerlo, y porque han echado mano de la declaratoria de emergencia durante 8 años y medio para saltarse todas las reglas de los concursos, contratar directamente y hacer estas obras que son con nuestro dinero, que son con el dinero que se produce aquí en el Ecuador. El día, Jorge, el día en que hagan con el bolsillo de ellos, yo seré el primero en irles a agradecer, pero es con nuestra plata. Entonces no hay nada que agradecerles, porque esa es su obligación. Y en política, en la prestación del deber, no hay mérito alguno. Vuelvo a la pregunta, ¿la idea es fuera, Correa fuera? Muchas personas se pronuncian de esa manera, otras personas tienen una tesis distinta, otras personas dicen no a la reelección, vamos ordenadamente a un proceso electoral, porque, Jorge, estamos a instancias de un año electoral, que es el año 2016, faltan apenas 6 meses. El próximo año ya se irán calentando motores, y no nos olvidemos que quizá por allá por julio o agosto ya estará la convocatoria a elecciones, es decir, no falta mucho tiempo. Y habrán otras expresiones también. La Ecuarunari ha convocado ya hace pocos días a un levantamiento nacional. Los choferes comienzan a mostrar su insatisfacción. La gente común que va al mercado a comprar sus cosas dice lo que antes se mencionaba como se iba con la plata en la cartera y el canasto para las frutas. Ahora se regresa con las frutas en la cartera y en la plata en el canasto, porque ya no alcanza. Entonces, hay una multitud de motivaciones. Los maestros quieren que respeten sus fondos, claro, que les devuelvan lo que ellos han ahorrado. Lo mismo otros servidores públicos. Los jubilados quieren que el Estado siga aportando al seguro social, porque si no, va a quebrar el seguro social, y eso no se le puede dejar al siguiente gobierno o a la posteridad. Tienen ellos que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero el fuera, Correa fuera significa querer romper el orden constitucional, lo cual está mal, porque ya tenemos precedentes que se han tumbado presidentes y lo que se han hecho es romper la institucionalidad del país, crear una situación de inestabilidad, no dar continuidad. Y en el caso de Correa, como usted decía, pues ha gobernado, se ha gastado la plata irresponsablemente en obras sobre todo visibles para afianzar su popularidad.
Y ahora el Ecuador está pagando las consecuencias de un gasto desmedido, irresponsable, sin reservas. ¿No cree usted que Correa debe afrontar los últimos 2 años que le quedan de mandato para que él afronte las consecuencias de su gasto desmedido y de la crisis económica que él generó? Yo creo que ese es el peor castigo que tendrá el correísmo, enfrentar las consecuencias propiciadas por un manejo económico desmedido, errado, irresponsable, pero además de entender de que no podemos seguir generando falsos héroes, de gente que de pronto está buscando una salida, ¿no?, de esta forma, un poco para justificarse, ¿no?, y luego decir, ahora regreso. ¿Usted cree que Correa le interesaría que lo tumben para hacerse el mártir y después volver como héroe? No quisiera yo hacer especulaciones al respecto, pero hay una variedad de escenarios. Ese, si nos podemos hilar fino, ese podría ser incluso un escenario. Lo que yo creo es que hay que ser muy sensatos y tener mucha cabeza fría. ¿Por qué, Jorge? Hay que entender el caso de Venezuela. Cuando las manifestaciones en Venezuela cobraron fuerza, el oficialismo se inventó muertos. Ajá. Y con los muertos se inventó responsables, como Leopoldo López. Claro. Encerraron a Daniel Ceballos, a Leopoldo López y Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, ahora encerrado también, gente prominente de la oposición, e infundieron miedo en la sociedad. No se trata ahora de caer en las provocaciones de la violencia, porque en las marchas tenemos infiltrados. Por supuesto, tenemos fotografiadas a esas y se ve personas. cada vez más, y se nota que hay gente que quiere generar violencia para echarle la culpa a la oposición. Sí, claro, hay gente indeseable que se infiltra. Pero creo que nosotros debemos ser inteligentes y entender de que las protestas tienen que seguir siendo cívicas, democráticas, pacíficas, no caer en provocaciones y exigir que si se convoca a un diálogo nacional, no se diga pues que la primera cosa o la primera condición es que sean personas de buena fe o algo así, o grupos de buena fe, claro, y que el que califica quién es de buena fe y mala fe es uno de los llamados al diálogo, que es el presidente de la República. Pues él no puede etiquetar a las personas y decir, a ver, ustedes son de buena fe, ustedes son de mala fe, ustedes sí, con ustedes sí converso y con ustedes no. Pero es que aquí hay un tema de fondo. El tema de fondo es la perversidad del mensaje del correísmo en este momento, que es no solo ya dividir al Ecuador entre ricos y pobres, sino entre clases. Y decir esto a las clases pobres, a las clases medias no les afecta, pero les afecta a los ricos. Entonces, confrontar unos con otros sin entender que las personas que comprometen su capital generan empleo y que seguramente personas con menores posibilidades económicas pueden acceder a un empleo y tener una solvencia para satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, en la sociedad, en todas las sociedades del mundo, confluyen ricos y pobres. Y unos y otros se aprovechan recíprocamente para poder progresar. No son adversarios los ricos y pobres, como no son adversarios el empleador y el obrero, como no son adversarios el gobernante y el gobernado. Somos todos parte de un mismo Ecuador y todos debemos arrimar el hombro para echar adelante, pero es perverso el discurso de confrontar a unos contra otros para mantener una postura política y una expectativa electoral. Eso me parece abominable en una sociedad, porque además no está bien ningunear a los pobres, pues. No está bien subestimar a los pobres y decirles, si no estoy yo, entonces ustedes no sirven para nada. Y mientras yo les dé, ustedes no necesitan hacer nada, porque los otros lo que hacen es explotarles. Ese discurso es perverso. Es perverso, sí. Y a la gente lo que hay que darle es oportunidades. Y para darles oportunidades a los sectores menos favorecidos, hay que también dar condiciones a quienes pueden invertir sus capitales de seguridad jurídica, de seguridad laboral, claro, de seguridad tributaria, de seguridad arancelaria, para que hayan reglas claras de juego y la gente se sienta feliz de comprometer su capital. ¿Por qué, Jorge? Todos queremos vivir en el Ecuador. Esa es la diferencia. Los que estamos aquí, nos vamos a quedar a vivir aquí porque no tenemos departamento en Bélgica. Claro. El señor Correa puede ser que esté pensando su retiro en Bélgica, pero los demás nos quedamos a vivir aquí. Por eso le exigimos a él, que es el presidente, que nos dé condiciones para vivir, claro, en paz, para retornar a la tranquilidad, para retornar a ese Ecuador que con dificultades, con problemas, con conflictos como toda sociedad, por lo menos no vivíamos en esta polarización que ha sido fomentada y agudizada por el correísmo. Claro. Además, decir
Como ha dicho el correísmo, que esta ley solo afecta a las herencias al 2% de los ecuatorianos, es decir, afecta a 300.000 personas. Es decir, hay una ley que afecta a 3.000 personas como una maravilla. ¡Qué suerte! Solo afecta a 300.000 personas. Debería decir a cuántos beneficia, debería decir beneficia a 15 millones de ecuatorianos, a todos. Pero eso, claro, no está en el ADN, porque el gobierno no busca unir, sino separar. Usted dijo, las protestas tienen que seguir siendo rigurosas, enérgicas, pero cívicas. O sea, ¿seguir hasta cuándo? Es muy difícil pronosticar porque las circunstancias son muy variantes, sobre todo porque hay elementos exógenos que van confluyendo. La situación de la economía ecuatoriana es apremiante y creo que el gobierno comienza a reconocer que es así. Ya en la función judicial la semana anterior se emite una circular en la que comienzan a hablar de tener serias restricciones en cuanto a impresoras, uso de materiales, etcétera, porque la situación financiera no es la deseable. Comienzan, por ejemplo, ahora los propios miembros del gobierno a decir que no sé quién se ha robado en Galápagos $1.600 en el IES, ¿no? Pero se olvidan de los otros grandes claro, de los verdaderos atracos, claro. De los atracos, ¿no? De los atracos que tienen grandes dimensiones. Y comienza también a aflorar en la población la sensación de lo negativo que resulta para una sociedad la impunidad. Es decir, que no se fiscalice, que hoy no hay una fiscalía independiente, que se legisle con dedicatoria, que se sancione con dedicatoria, que se persiga y hostigue con dedicatoria. Todos esos factores van confluyendo y cada vez resulta de que se producen más reacciones, por ejemplo, a las personas que les obligan a salir a las marchas del oficialismo. Entonces, en ese cúmulo de factores se van juntando causas que hacen o bien que las protestas subsistan o bien que las protestas se apaguen. Pero lo que yo creo es que ya no depende solamente de lo que el gobierno haga o deje de hacer. Depende mucho de cómo la ciudadanía va interpretando el momento histórico del Ecuador y cómo interpreta esta curiosa tesis del presidente de la República tan tardíamente presentada de que ¿cuál es el país que queremos? La gente ahora se ha puesto a pensar y ha dicho, a ver, ¿cuál es el país que queremos? ¿Queremos vivir como Venezuela? No. ¿Queremos hacer colas de 8 o 10 kilómetros para comprar productos básicos? ¿Queremos vivir en nuestras casas sin papel higiénico, sin pasta de dientes o con carencias graves de energía eléctrica, de agua potable, con servicios deficientes? Entonces la gente dice, bueno, con tanta plata que ha tenido este gobierno, mucho más que todos los gobiernos anteriores juntos, la gente se comienza a preguntar y dice, bueno, ¿pero qué han hecho? ¿Es justo que estemos en esta situación con tanta plata? ¿No pudieron haber ahorrado un poquito para no tener ahora salvaguardias, limitaciones, conflictos? La gente no es tonta, la gente es muy perceptiva. Y creo que el pueblo ecuatoriano ha dado muestras de ser un pueblo guerrero, un pueblo que puede ser tolerante, pero que es un león dormido y que cuando le comienzan a fastidiar, evidentemente comienza a rugir. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano está haciendo, despertando. Pero lo más importante, insisto, es que la gente dice, ante esta situación ya no puedo seguir teniendo miedo. Eso es lo que la gente dice. Ya no puedo seguir teniendo miedo y voy a salir. Y salen con sus niños, con su esposa. Y salen porque quieren expresarse, porque quieren salvar este hermoso país que no puede estar sujeto a los designios de una sola persona y de un grupo de gente que quiere aferrarse al poder de cualquier forma. Entonces la gente perdió el miedo y creo que ese es el factor que debemos considerar para entender si las protestas van a continuar o no. Deduzco que por ahora van a continuar. Esa es la impresión que yo tengo, sobre todo porque ya otra cosa es estar en Las Chiris, por ejemplo, o en Guayaquil en el 9 de octubre y escuchar lo que dice la gente. En Guayaquil me abordan unos estudiantes universitarios y me dicen, yo estoy estudiando una carrera que no quería estudiar y estoy en una provincia en la que tengo que vivir en una habitación y compartir un baño con 12 personas porque mi familia no tiene para más. Yo quería estudiar otra profesión. O sea, los chicos también se sienten afectados por eso. Claro. Y los otros chicos dicen, bueno, a ver, vea, yo sí estudio lo que quería estudiar, pero no es justo que las universidades no tengan autonomía y que el gobierno quiera controlar las universidades cuando la autonomía universitaria era una expectativa histórica y ha sido una conquista histórica de los estudiantes y de las sociedades, porque es la sede del pensamiento, pues la universidad,
¿no? Eso. Y los trabajadores dicen, a mí no me pagan. Los otros dicen, yo salí con renuncia obligatoria, voy 3 años reclamando y no hay quien me dé un centavo, pero me ofrecieron renuncia obligatoria. Los jubilados se acercan y dicen, mire, váyase al IES. Para la diarrea, loratidina. Para el dolor de cabeza, loratidina. Para el dolor de estómago, loratidina. Para el dolor muscular, loratidina. Y para los cachos, loratidina. Todo eso. O sea, otra cosa es estar dentro de lo que la gente comenta. Y en las Shiris hay gente que dice, oye, yo tenía un pequeño negocio y he tenido que cerrar. Vivía importando unas cositas que me daban para vivir. Mira, es mi mujer, mis 2 hijos. Los 2 estamos sin trabajo. Estamos viviendo donde mi suegra. No es justo. Vivíamos con un negocio que nos daba $1,200 al mes. Empleábamos a 2 personas. Teníamos un local. Luego pusimos una copiadora. Vendíamos tarjetas de teléfono celular. Y resulta que tuvimos que cerrar. Y ahora no tenemos dónde trabajar. Es decir, el drama de la gente. Ya cuando uno se mete en las manifestaciones y dialoga, uno entiende que la gente está trasladando a las Shiris, a la 9 de octubre, sus dramas personales y su expectativa de decir, señor presidente, este no es el país que queremos. Queremos otro. Y usted, al parecer, no está ni calificado ni capacitado para darnos el país que queremos, que además es un país básico, pues, ¿no es cierto? Tener empleo, tener seguridad, que no nos asalten en todas partes, tener condiciones para que nuestros hijos se eduquen y reciban una buena educación, tener acceso a los servicios de salud. Y por ahí, cada 2 años, de pronto un viajecito al interior como para entretenerse, porque la gente incluso ha limitado eso. Hay que ver el sector turístico como está. Muy es decir, otra cosa es estar dentro, y por eso es que uno dice, y uno entienda y dice, claro, las protestas no es porque vaya el PAES a las Shiris, no es porque vaya Nebot a la 9 de octubre. Las protestas porque la gente no solo se cansó, sino que además perdió el miedo, y ahora la gente dice, hace 6 años, como no me afectaban a mí, pues dije, bueno, las cosas que sigan nomás. Ahora, cuando ya hay tal cantidad de damnificados, entonces los damnificados salen a protestar. Doctor Páez, tengo que hacer un corte. Al volver le voy a preguntar si es que el mapa político ecuatoriano, y en vísperas de un proceso electoral, está cambiando con estas manifestaciones. Y hoy quienes aparecen como los líderes son Nebot en Guayaquil y Páez en Quito, y no los líderes que eran los potenciales rivales de Correa en las próximas elecciones antes de estas manifestaciones. Hacemos ese corte. Segunda parte de esta entrevista con el doctor Andrés Páez. Se le pregunto directamente, doctor Páez, ahora los potenciales candidatos a la presidencia de la República son Nebot y usted, porque Nebot y usted han sido quienes han encabezado este levantamiento, esta insurgencia ciudadana contra el correísmo. Lo peor que le puede suceder en este momento al país es no entender que este es un momento de la ciudadanía. Esta es la hora de los ciudadanos reclamando y protestando. Este no es una hora de políticos. Esta no es una hora de candidaturas. Y mucho menos de hacer cálculos electorales. ¿Usted no está haciendo cálculos electorales? De ninguna manera. ¿No está viendo que la gente le aclama en las calles y que eso puede ser el inicio de una candidatura? No me aclaman a mí. La gente se felicita, se congratula de haber perdido el miedo. No soy yo. Es la gente la que convoca a estas manifestaciones. Y creo que los políticos debemos ser responsables de no dar las espaldas a esa ciudadanía y dejar que la ciudadanía tenga su autonomía en la toma de decisiones en estas protestas cívicas en las que unos y otros participamos de una u otra manera, pero sin de ninguna manera reclamar ni autoría, ni liderazgo, ni nada parecido. Aquí hay que entender que es la ciudadanía el motor de estas protestas y hay que ser respetuosos con esa ciudadanía. Yo me niego categóricamente a que en este momento los políticos ni siquiera tengamos una reunión pensando en lo que se viene. No. Aquí es un momento de los ciudadanos y la ciudadanía tendrá en las urnas la posibilidad de tomar una decisión. Pero mientras tanto, ahora seamos respetuosos del momento de los ciudadanos, porque ellos son los que han levantado estas protestas, que sin duda ningún liderazgo político podría haberlas promovido. Pero los ciudadanos, quienes están en la calle, están diciendo, Nebot reapareció. Nebot podría ser quien lidera la lucha contra el correísmo. Y aquí en Quito ya empiezan a hablar de Páez. Bueno, la gente está buscando referentes porque hay que entender también el momento.
El liderazgo de Correa ha sido un liderazgo muy fuerte, pero además ha sido un liderazgo absorbente. No ha permitido la emergencia de otras figuras dentro de Alianza País, con todo el aparataje que han tenido. Entonces ha sido un liderazgo casi patriarcal, el de Correa. ¿Cómo es el de todos los caudillos? No, sí, claro, que en la historia han sido. Un liderazgo patriarcal. Obvio. Entonces, eso hace que la gente pierda en su imaginario dónde están los otros líderes. Y resulta de que ahora hay gente que tiene pantalones para salir a las protestas y arriesgar hasta su pellejo y su familia, como en mi caso, para enfrentar y decir, yo soy una voz ciudadana más, pero yo sí estoy utilizando los mecanismos que a mi alcance están, quizá la experiencia, la formación, el apoyo de algunos amigos, para hacerle notar al gobierno esa protesta ciudadana de la que yo soy parte. No es que los ciudadanos están conmigo, yo estoy con los ciudadanos. Y por eso estoy diciéndoles a esos ciudadanos, hagamos manifestaciones cívicas, democráticas, pacíficas, que no tengan pretextos para hacer desmanes. Pero sí les he dicho, como van a encontrar un chivo expiatorio y ya comienza a advertirse, la semana anterior el ministro Serrano dice que presenta una denuncia en la fiscalía contra Nebot y Páez. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, Jorge. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Si es que ese es el precio que hay que pagar por la libertad de esta patria. Estoy dispuesto. Pero no podrán encarcelar a decenas de miles de ecuatorianos que están reclamando en las calles. Además podrán encarcelar mis huesos nomás, pues. Porque mi espíritu, mi mente, nunca podrá estar encerrado, menos por estos correístas. Jamás. Lo que yo sí veo con satisfacción es que estamos poniendo el pecho a las balas, no para que estén con nosotros, sino agradecidos porque nos dejan estar con ellos, los ciudadanos, que son los titulares, los dueños de esta gran revuelta popular, que lo que quiere es llamar la atención del gobierno y decirle, vean, ya no nos sigan viendo la cara de tontos, porque no somos tontos. Y esto no es la ley de herencias, esto no es la ley de plusvalía, es un acumulado de 8 años y medio del que hemos llegado a un estado de saturación y hemos perdido el miedo. Si el presidente de la República no entiende que la gente perdió el miedo, él no está entendiendo que el diseño de su gobierno ya no tiene cabida. Ya no tiene cabida, porque eso de la imposición de las cosas, valiéndose del temor de las personas, del pánico que han provocado, de la violencia, del carcelazo, del ensañamiento. Pongamos el ejemplo, Jorge. Se ensañaron contra los chicos del Mejía. Se ensañaron. Les metieron a la cárcel, algunos de ellos dicen que fueron golpeados, les sancionaron, les sentenciaron, les obligaron a acuerdos reparatorios, etcétera, etcétera. Dijeron, con esto ya la gente no va a salir. Ahí están los chicos del Mejía y del Montalvo y del Montúfar protestando. Y dijeron, con eso vamos a evitar que la gente reclame. Ahí está la Chiris, 22, 25 mil personas reunidas para protestar. Ahí está la 9 de octubre, a semana seguida llenas las calles de Guayaquil de gente que reclama. Es decir, la gente perdió el miedo y el gobierno tiene que entender eso. Claro, pero estas manifestaciones terminan generando líderes, terminan cambiando el panorama político. Evidentemente, de Nebot se hablaba como un alcalde de Guayaquil, hoy se habla como un potencial rival de Correa, como mucha gente está diciendo, el poscorreísmo necesita un liderazgo claro, podría ser Nebot. Y le insisto, también dicen Páez. Le concreto la pregunta. Usted tiene una alianza con Guillermo Lasso. ¿El precandidato Lasso sigue siendo su precandidato o ya no? Guillermo Lasso es una persona llena de méritos y virtudes tanto personales como cívicas. Yo le tengo una gran admiración a Guillermo Lasso. Viene de una familia de clase media y ha logrado tener una situación personal importante, un liderazgo importante en un sector representativo de los negocios del Ecuador, que es el sector bancario. Creo que ha tenido un patriotismo enorme para presentar su candidatura y creo que ha logrado impactar en una importante porción de ciudadanos. Tengo que reconocer la trayectoria del alcalde Nebot en su liderazgo del puerto principal y además reconocer que ha madurado enormemente como político de sus roles parlamentarios de hace 20 años o algo más a lo que ahora es su alcaldía. Creo que en el país hay otros líderes de gran relevancia, pero insisto de que más allá
de que yo diga yo estoy con fulano o mengano. Lo importante es entender que ese mapa político coincido en que se va a modificar. Coincido. Porque estas situaciones dan para que se vayan configurando nuevos fenómenos y y la emergencia de nuevos actores, sin duda. Pero también me preocupan otras cosas, Jorge. Me preocupa el movimiento indígena. Creo que el oficialismo se ha empeñado en fragmentarlo. Y ellos tienen ahora un desafío de volverse a unir. Me preocupa el movimiento de los trabajadores que ya advierte, ¿no? Advierte recomposición y comienzan nuevamente a salir, a expresarse, y como que les falta ese último paso importante que es engancharse en una agenda nacional, más allá de las legítimas reivindicaciones de carácter laboral. Pero también hay que entender que hay otros grupos que ya son actores políticos en este momento, que son los estudiantes universitarios reclamando por la autonomía, que son los jubilados que reclaman por el IES, que son los beneficiarios de esos fondos previsionales que les despojaron, que son las mujeres que han hecho un hermosísimo video para convocar a la marcha del jueves de la semana anterior. Es decir, hay un sinnúmero de actores, por lo que no creo que sea el momento de dar nombres, sino más bien el momento de comprender que este es un momento de ciudadanos. De acuerdo, le acepto con una sola excepción, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Hay mucha gente que dice que ha sido un desengaño, que la gente esperaba que el alcalde de Quito asumiera un rol protagónico en estas protestas, en vez de andar con esos cálculos políticos chiquitos a largo plazo y se olvide de la acción inmediata a corto plazo. ¿Usted siente que Rodas le está fallando a Quito? Me parece que el alcalde Rodas debe entender que aunque haya manifestaciones en todo el país que son muy importantes y que las aplaudimos todos, Quito sigue siendo el epicentro de los fenómenos políticos, porque aquí está el Palacio de Gobierno. Aquí es la capital. O sea, es la capital de la República. Y no por eso es que tiene una mejor condición que las otras ciudades, sino que es en el imaginario de la gente, la capital en donde se producen los fenómenos políticos más trascendentes. Y creo que el alcalde de Quito debe entender eso, porque a mí me preocupa, por ejemplo, que en estas manifestaciones a ratos se mezclen los apellidos Correa y Rodas en las protestas de la gente. O sea, que la gente sospecha que hay algún tipo de alianza no confesada. Comienza la gente un poco a decir, esto no me huele bien. Y creo que los políticos siempre debemos cuidarnos de que no hayan malos olores, porque las pestilencias terminan salpicando a la trayectoria. ¿Y a usted le huele mal lo que está haciendo Rodas? Yo más allá de hacer un juicio de valor, yo creo que al alcalde Rodas le ha faltado perspicacia política para entender el momento y para darse cuenta de que, mal que yo lo diga, pero el video que yo publiqué y que se ha viralizado y que de alguna manera le mostró al gobierno la cara de un hombre como cualquiera, que le dice no les tengo miedo y me declaro en rebeldía y no voy a hacer lo que ustedes quieren que yo haga. Esa rebeldía comenzó a contagiarse. Y luego Paul Carrasco en el Azuay asumió un liderazgo, y Nebot en Guayaquil asumió un liderazgo, y Guillermo Lasso tomó un liderazgo, y otros, Falqués en Machala asumió una postura, y así sucesivamente hemos visto varios líderes tomando postura. Entonces la gente comienza a extrañar y dice, ¿y Rodas? ¿Y el alcalde de Quito? ¿Qué pasó? Pero además comete errores, porque mientras todo el mundo se prepara para la marcha de la semana anterior, y todo el mundo comenta en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, el alcalde de Quito convoca una minga. Sí. Entonces, como que a la gente dice... Y después de la marcha el jueves fue un caudal de fotos, de videos, demostrando cuánta gente y con cuánta alegría y con cuánto entusiasmo participó en esa marcha el jueves. O sea, evidentemente ahí la gente dice... ¿Y el alcalde? La gente dice, a ver un momentito, o sea... Este no es un momento, o sea, está bien que hay que hacer la minga, porque la gente también está diciendo, a ver un ratito, yo también voy a ir a la visita del Papa, yo también le quiero ver al Papa. La gente dice eso, pero eso no obsta para que yo salga a protestar, claro, ¿no? Y bueno, la minga, o sea, en su momento, de pronto el domingo, hay medio que le echamos una manito de gato a la casa para que luzca bien y todo. Pero también hay que entender que hay momentos en la política para hacer las cosas y sintonizar con la población. Vi un comunicado extenso de prensa del alcalde de Quito, muy bien logrado,
Pero creo que para la inmensa mayoría de personas, no para mí, yo tengo otra perspectiva porque además estoy en la arena política, pero creo que para la mayoría de personas, de lo que me comentaron en la marcha del jueves, es que fue un comunicado tibio. Y la gente como que está esperando una postura más firme, porque finalmente la gente dice, bueno, ya, no nos hagan el metro, pero no nos quiten la felicidad, pues. ¿No es cierto? No nos quiten el futuro. No nos hagan el metro, pero no nos quiten el patrimonio de la familia. No nos hagan el metro, pero no nos metan las salvaguardas y nos dejen sin trabajo. O sea, la gente está pensando en cosas mucho más básicas que el metro de Quito, que es una necesidad, que todos vamos a apoyar, que todos impulsamos, porque aquí más allá de la pertenencia política, todos le vamos a apoyar al alcalde a que haga sus proyectos, a que culmine sus proyectos. Pero hay que decirle al alcalde que sí, la gente como que está de alguna manera reclamando una presencia más activa, más firme, y que él tiene que también pensar que cuando no se sintoniza con los clamores populares, un político tiene dos opciones. Si no estoy de acuerdo con ese clamor, me retiro y probablemente pase al olvido. Pero si estoy de acuerdo con ese clamor, tengo que sumarme sin condiciones y sin cálculos, porque eso es lo que la gente ve como auténtico. Lo otro podría lucir como muy prefabricado. Termino esta parte preguntándole por otro líder político, Rafael Correa. Muchas veces en estos 8 años y medio ha cometido excesos, abusos, atropellos, que a los analistas nos ha hecho pensar va a empezar un proceso de deterioro. Sin embargo, él con su inmensa y eficiente, muy eficiente maquinaria propagandística ha logrado revertir todas sus derrotas y hasta las convertido en victorias. Y hoy todavía la mitad o algo así de la población sigue creyéndole y hasta apoyándole. ¿Usted siente que este deterioro va a ser como los anteriores, transitorio y como el ave fénix resurgirá de las cenizas, o empezado el declive final del correísmo y de Correa? A mí me parece que está el correísmo en su fase final. ¿Por qué? ¿Por qué crees? A mí me parece que el correísmo está ya pidiendo pista en terapia intensiva, sobre todo por los factores exógenos de la economía. Y ayer en la noche, regresando de un corto viaje, conversaba con una persona y comentábamos sobre algo que yo le dije hace 6 años. Le dije, el día en que le metan la mano en el bolsillo a la gente va a reaccionar. Y eso acaba de suceder. La gente siente que aunque retiren la ley de herencias, aunque retiren la ley de plusvalía, la intención es meterle la mano en el bolsillo a la gente. ¿Por qué, Jorge? A ver, se tomaron la plata de los fondos previsionales. Sí. Se tomaron la plata de los maestros. Se tomaron la plata del seguro social. Se saltaron el ISFA y el ISPOL, porque ahí están los militares y los policías, y eso tiene una sensibilidad política muy alta, ¿no? Ojo. Nos metieron las salvaguardas. Preparan la ley de herencias y la plusvalía. La gente no es tonta. La gente dice, mañana ya me toca a mí, pues. Primero fueron los maestros. Ojo, y las utilidades de los trabajadores. O sea, la gente dice, esto es metida de mano en el bolsillo. Y ahí es cuando la gente dice, vea, un ratito. Usted puede hacer todo lo que quiera, ojitos verdes, lo que sea, pero en mi bolsillo no me va a meter la mano. La gente no es tonta. Y creo que por eso las circunstancias son diferentes por una primera razón. La segunda razón, la gente ve el ejemplo de Venezuela y dice, no queremos eso. Y ve que las cosas están radicalizándose de parte del gobierno que nos conducen irreversiblemente a una situación como la de Venezuela. La tercera cosa, la gente perdió el miedo y dice, no, ratito, o sea, ya se metieron conmigo. Es como cuando uno está en la casa y viene un fulano a echarle basura en la puerta de la casa. O sea, uno abre la puerta y dice, oye, por favor. Y por último, uno puede hasta entenderse hasta a golpes con una persona porque le están afectando su vida diaria, echándole basura en la puerta. Y si le meten la mano en el bolsillo, es obvio. Entonces la gente perdió el miedo cuando entendió que estos gobiernos caudillistas, tiránicos, autoritarios, fascistoides, siempre terminan metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Bueno, usted dice está en fase terminal el correísmo, pero para que fallezca, tiene alguien que ganar las elecciones en el 17. Sí, y Correa, todo el proceso primero electoral es dudosísimo, mañoso, tramposo, lleno de inequidades. Y además, la gente sigue diciendo, ¿quién va a ser el que le va a ganar a Correa?
¿quién puede liderar una candidatura que le gane a Correa? Dime un nombre. Veamos el tema previo a eso, que yo ya le dije por Twitter a Correa. Les desafío a ir a un referéndum revocatorio, algo así dijo, no sé si textualmente. Yo le contesté, le dije, sí, vamos, pero sin ese consejo electoral. Si ese es el consejo electoral que acaba de posesionar a 7 altos funcionarios del correísmo como miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso le decía, el proceso... Eso no tiene presentación. El proceso es tramposo, es sospechoso. Nadie puede creer en ese consejo como una cosa justa y equitativa. Enciendo las alarmas, Jorge, y como yo siempre guardo estos programas en un archivo, lo utilizaremos después. Enciendo las alarmas. El voto electrónico. A la cabeza del voto electrónico, la presidenta del Consejo Electoral de Venezuela, que viene acá a dar la asesoría, instala las máquinas y dice, así hay que hacer las cosas. La famosa señora Tibisay. Tibisay, ¿no es cierto? Un oscuro personaje, ¿no? Que ha ensamblado los fraudes en Venezuela y aquí le reciben casi como un héroe. Advierto a la ciudadanía, la próxima visita de la señora Tibisay saldremos a recibirle. Y le diremos a esa señora que por favor... ella puede venir porque todos son bienvenidos al Ecuador. Pero que no nos venga con la cantaleta del voto electrónico, porque eso es un tema tan peligroso como el dinero electrónico, que lo advertimos en los debates parlamentarios, lo pernicioso y lo grave que era el tema del dinero electrónico, porque estoy esperando a que si en algún momento una persona va a la ventanilla de un banco y se deme $1000 y dicen tome 600 en billete y tome 400 en dinero electrónico, a ver cuál es la reacción de la gente. Y ese sí es un tema en el que nosotros debemos tener mucha preocupación, porque el dinero electrónico puede tirar abajo la dolarización. Sí. Y si usted le pregunta a cualquier ciudadano, todo el mundo quiere que se sostenga la dolarización, porque en medio de las dificultades políticas del Ecuador, la dolarización ha permitido mantener la economía, a la gente que planifique y tener una moneda que no es propia, pero finalmente es una moneda que nos ha permitido vivir. Así es. Y que a este gobierno es al que más le ha servido la dolarización. Claro, la prosperidad de este país en realidad no empezó, por supuesto, en el 2007 con Correa, ni siquiera empezó cuando los precios del petróleo se dispararon a niveles estratosféricos. Empezó con la dolarización en septiembre del año 2000. Eso es lo que la gente ha ido entendiendo, Jorge. Pero se ha ido olvidando, porque el gobierno con su propaganda le ha hecho creer que esta prosperidad no se debe ni a la dolarización ni a los altísimos precios del petróleo, sino al talento como administrador y como ejecutor del señor Correa, lo cual no es cierto. Tan mal administrador que ya no hay renta petrolera y resulta que es un desastre. Bueno, ahora, le hago la ¿qué es lo que ha entendido la gente también? Que nos han hecho creer que la historia del Ecuador comienza y termina con Correa. Todo lo del pasado no existía simplemente. Todo lo pasado esto era un muladar antes de que llegue Correa. Lleno de ladrones. Entonces, y de aprovechadores. Sí. Llega el regalo de Jesucristo al Ecuador y comienza la historia del Ecuador. Y nos quieren convencer que cuando se vaya el regalo de Jesucristo al Ecuador, se termina la historia del Ecuador. La gente ha dicho no. No, porque la gente echa una mirada hacia atrás y dice, sí, a ver, fulano de tal, bueno, hacía malos chistes, pero vivíamos en paz. O sea, estábamos tranquilos, o sea, no había tanto sobresalto, no insultaba a la gente. Fulano de tal, bueno, gobernó con un precio bajo del petróleo. Ay, por ahí le agarraron a uno, le metieron a la cárcel. Siempre pasa, pero no, la gente comienza a mirar en retrospectiva. Y también tuvo muy buenos gobiernos. Sí, y tuvo hombres de Estado que cometieron errores, como todos, pero que gobernaron para unir, tratando de crear un ambiente propicio para el desarrollo, no como este señor que se ha dedicado a dividir para asegurarse su perpetuación. Pero yo creo que eso... Pero una vez más, doctor Páez, ¿quién le gana? Yo creo que al mismo tiempo de que pensamos que este es un momento de la ciudadanía, hay que interpretar lo que la ciudadanía quiere. Y por eso yo les recomiendo a mis colegas, vayan a las ciris a conversar con la gente. Lo que la gente dice es, tienen que unirse todos. Pero bravo la gente, o sea, la gente está molesta, fastidiada. Tienen que unirse todos. Aquí no podemos tener 6 candidatos como en Argentina, 6 candidatos como en Bolivia. Aquí tienen que unirse todos, tiene que haber una mesa de unidad. Y yo hago votos para que eso se produzca, Jorge. Porque también una artimaña del gobierno puede ser tener varios candidatos y eso simplemente conduciría a la perpetuación del correísmo y eso sería totalmente contrario a la trayectoria histórica del Ecuador. Doctor Páez, tengo que hacer un segundo y último corte. Muy bien. Al volver le voy a preguntar por esa unidad. Le voy a preguntar unidad
con la izquierda que montó esta estructura hiperpresidencialista sobre la cual gobierna tiránicamente Correa? ¿Unidad con los socialcristianos, con todo el astre que pueden representar? ¿Unidad con el gutierrismo? ¿Unidad con Noboa? Al volver le preguntaré eso. Volvemos enseguida. Sí, más que nunca es el momento de la unidad, no el momento de la dispersión. Pero unidad para derrotar al correísmo, al autoritarismo y al abuso, pero ¿con qué límites, doctor Páez? ¿Hasta dónde puede llegar esa unidad? Sin límites. Sin límites. Porque si comenzamos la discusión entre los diferentes sectores sobre los límites, es como ponernos a conversar sobre los desacuerdos. Mi impresión es que tenemos que discutir sobre las cosas que tenemos en común. Y yo estoy seguro de que hay una batería de temas en común que perfectamente podemos sortear las diferencias. ¿Con la extrema izquierda, que montó este aparato estructural, institucional sobre el cual gobierna Correa? ¿Unidad con los socialcristianos? ¿Unidad con Gutiérrez? Más allá de entrar en esas particularidades, yo creo que hay que ver sobre qué nos podemos entender. A ver, protección al medio ambiente, creo que todos nos vamos a entender. Recuperar el rol del Ecuador en el plano internacional para no ir a votar por Corea del Norte, por ejemplo, cosas vergonzosas. Urgente. Creo que todos estamos de acuerdo. La política internacional ecuatoriana de los últimos años ha sido de vergüenza. Y no es un asunto abominable. Es un asunto del señor Correa. 3. Mantener la dolarización. Claro. Tenemos 3 acuerdos importantes. 3. 4. El tema de tributos. Es un esquema racional de tributos. 5, seguridad jurídica, o sea, que no estén cambiando las reglas todo el tiempo y que se respete el texto constitucional. Justicia imparcial, no la justicia del señor Yal. 6, una justicia independiente sin jueces ahí a dictar sentencias con dedicatoria que les traen en el flash memory para que simplemente firmen, ¿no? 7, derechos ciudadanos, respeto irrestricto a los derechos de las personas. 8, Jorge, una cosa importante, reinstitucionalización del Ecuador. Volver a construir las instituciones de las cenizas en las que las ha dejado el correísmo. Tener una asamblea independiente que fiscalice, que no esté subordinada. Tener una función judicial independiente, autónoma, que actúe en derecho, no con dedicatoria. Reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral con gente proba, decente, no con unos muchachitos empleados del correísmo, pues, ¿no es cierto? Es decir, la fiscalía en manos de una persona que conozca la materia y que además tenga total distancia con el poder, porque es el poder, pues, el primero en ser sometido al juzgamiento de la fiscalía. Pues no puede ser que el fiscal vaya a los cócteles y a los almuerzos en Carondelet, pues eso es una cosa vergonzosa, inverosímil, porque la mujer del César no solamente tiene que ser, pues también tiene que parecer. 7 temas. La reinstitucionalización. Dijo 8, doctor Páez. 8. Pero se olvidó de uno importantísimo. Es que prensa independiente, medios de que denuncie, que fiscalice, que investigue. Derogatoria de la ley de comunicación. Derogatoria. A la basura. Es el único lugar donde yo creo que lo mejor para un gobernante es que haya una prensa diciéndole: vea, señor, en el IES se están robando la plata en los medicamentos, aquí están las denuncias. Venga, ¿quién es que está robando aquí? A la cárcel. Ese es el papel de la prensa, ¿no es cierto? Racionalización administrativa. No podemos tener 4 secretarías de coordinación y como 27 ministerios. O sea, eso es un absurdo. Y en ese... Jorge, digamos que tenemos 10 puntos. Usted lo que está proponiendo es un plan de mínimos, no un plan de máximos. Es decir, la extrema izquierda puede decir: mi objetivo final podría ser este. Pero me quedo hasta aquí donde me puedo entender con los demás. Porque debe haber una persona, ¿no es cierto? Debe haber una persona que diga: otra cosa, lucha contra la impunidad y juzgamiento de los 8 o 10 años del correísmo. Juzgamiento. Eso tiene que haber, tiene que ser un acuerdo, ¿no? Y que no haya impunidad en el juzgamiento de los actos del correísmo, pero garantizándoles, eso sí, jueces independientes. Claro, y el pleno derecho a la defensa. Dando ejemplo, jueces independientes, debido proceso, derecho a la defensa. Que terminen, ¿no? Que del correísmo terminen presos los que deban estar presos. Y que no haya cacería de venganza política. Y que no haya venganzas políticas. Claro. ¿No es cierto? Jorge, debe haber gente topando este tema que diga: pena de muerte para Correa. No, nadie cree que diga eso. O sea, pongamos de ejemplo. Otros dirán: no, mejor
no se le juzgue para no ser la víctima. Podrían haber diferentes visiones, pero el acuerdo podría ser, miren, con jueces independientes y con debido proceso, que les hagamos rendir cuentas y que sean investigados con la más absoluta imparcialidad y sin revanchismo, sin venganza, sin odio. Eso, por ejemplo, la gente dice, bueno, o sea, estos 10, 12, 14, 15 puntos que pueden haber nos van a permitir llegar a acuerdos, pero para eso hay una cosa importante: la generosidad de los políticos con el país. Si no tenemos un acto de generosidad, de desprendimiento con el país, de decirle al Ecuador, depongo esta aspiración mía de Juan Pérez, porque yo creo que debería ser candidato a diputado o asambleísta, en aras de que en esta provincia donde mayor potencial tiene el otro grupo, pues si no hay esos pequeños actos de generosidad que tiene que darse de la clase política, no se va a poder ensamblar un acuerdo. Y yo hago votos para que esa generosidad se exprese de una manera patriótica, porque este también es un momento distinto, pues. Este no es los procesos electorales anteriores. Ahora hay un momento de agudización de la crisis, en donde la única respuesta que podemos dar los políticos es pensar solamente en el Ecuador. Y hay otras personas que, declinando ciertas aspiraciones, evidentemente tendrán más adelante otras oportunidades. Pero además, ser muy técnicos en esto, porque no se pueden tomar decisiones a la sordina, pues hay que ver las estadísticas, los números, hay que ver quiénes tienen mejor posicionamiento, quiénes tienen mayor aceptación, quiénes tienen mayores perspectivas de ganar una elección, que sea transparente. Y lo primero que debemos hacernos es juntarnos todos para acabar con ese Consejo Nacional Electoral y provocar que las elecciones sean con un Consejo Electoral independiente. Claro, creíble. Ahora, o sea, usted plantea que ese acuerdo de mínimos incluya a todos. A todos los que quieran estar. Porque los que quieran mantenerse al margen de ese acuerdo de mínimos, será la sociedad los que les juzgue o les premie. Pero yo creo que en ese acuerdo de mínimos, sin duda, puede haber una gran unidad que exprese lo que es el Ecuador, una gran diversidad de posturas. No veo razón para etiquetarnos y decir yo no puedo estar ahí. Yo creo que todos debemos generosamente con el país tratar de buscar la inclusión de todos los sectores. ¿Por qué? Porque cuando se lucha contra un autoritarismo, contra una aventura fascista, en política no pueden haber olfatos refinados. Doctor Páez, ¿usted lo ve a Correa yéndose alguna vez del poder por sus propios medios? Yo, y lo voy a decir sin vanidad, pero con toda claridad, yo no me he equivocado en anticipar lo que ha sido el correísmo antes de que Correa asuma el poder. Cuando mucha gente lo defendía, decía que es el cambio, que es un joven lleno de buenas ideas, que puede bien formado, yo decía, este es un autócrata peligroso. Y he advertido muchos años, me han dicho que soy un extremista, que soy un amargado, pero he acertado. Yo no lo veo a Correa yéndose pacíficamente del poder. ¿Usted sí? Es un tema de difícil pronóstico, porque también hay que entender las particularidades del carácter, del temperamento del presidente de la República. Y él ahí tiene una grave deficiencia en la parte emocional cuando reacciona frente a determinadas coyunturas, que es un tema que, como todos los seres humanos, tenemos zonas grises, ¿no? Esa es una de las zonas grises del presidente, y creo que él debería trabajar en eso. Ya es tarde. Y desgraciadamente creo que eso influye mucho en las reacciones de él, pero también hay un entorno en donde Correa sabe que ya se le fue el tema de las manos. Él sabe ya los grupos que han hecho negocios. Él sabe ya de que por ahí no tienen empacho en estrenar unas casas que son pero espectaculares y comprarse terrenos al filo de la playa, y no saben cómo explicar de dónde sacaron el dinero para comprarse, porque no han ido al BIES a pedir préstamo, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Y aunque hayan ido al BIES, no alcanza para comprar esas mansiones. Andan en unos vehículos que solamente se ven en esas revistas de automóviles. Y después aparecen en centros comerciales. Claro, y van a Miami de compras. En el exterior, llenos de bolsas. Y traen containers, ya no traen en bolsas, porque uno finalmente se compra ahí por ahí un par de camisetas, ¿no es cierto?, más baratas, en fin. Claro. Traen en containers. O sea, Correa sabe que esto se le fue de las manos, porque sabe que hay problemas agudos en el estatus de vida de esas personas que eran pata al piso y que ahora son potentados.
Entonces Correa sabe que tiene un frente ahí, que tiene un problema con sí mismo, porque nunca le recordaron la frase de Voltaire, que decía, el mejor gobierno es el de sí mismo. Y luego tiene protestas ciudadanas que han ido increciendo, tiene una ciudadanía que perdió el miedo y tiene una economía que está colapsando, con serias dificultades. Es decir, en ese entorno, Correa debe tener muchas malas noches en estos tiempos, porque ya no son los tiempos de bonanza, de aclamación, de la dulcificación del poder, la embriaguez, ¿no? Entonces, donde todo el mundo le aclamaba y le respetaba y tal. Si es que él planteaba cualquier cosa, 80% a favor y todo. Eso ya cambió. Y Correa debe tener mucha desesperación, mucha angustia, mucha amargura de enfrentar lo que él mismo ha generado. Claro, pero hay una cosa que Correa debe estar pensando. Él sembró vientos. Pero debe estar pensando una cosa Correa ahora, quizá la que más le quita el sueño, de que cuando esto se acabe, nadie de los beneficiarios del correísmo le regresarán a ver. Y que probablemente sea Fabricio el que le tome a cargo a su hermano para defenderle de todo lo que se le va a venir, porque el abuso de poder produce consecuencias y graves. Eso es lo que Correa debe estar comenzando a pensar. Cómo estos que ahora son los que le limpian las pelusas de la solapa, mañana van a ser anticorreístas consumados y estarán tratándose de embarcarse en el gobierno de turno. Pero todos esos deben estar más desesperados que nunca por perpetuarse en el poder. Por eso mismo. Lo que sea necesario para quedarse. Por eso yo le digo, no lo veo yéndose institucionalmente, democráticamente, por sus propios pies. Bueno, pero hay una ciudadanía activa en el Ecuador que ahora ha enfocado los temas de diferente manera, y ante la posibilidad de que Correa busque un derramamiento de sangre, yo estoy seguro que ni Fuerzas Armadas ni Policía van a disparar un tiro en contra del pueblo. Evidentemente, que no estoy diciendo que él lo busca. Si es que él pensara en esa alternativa, sin duda la fuerza pública no se va a prestar a una aventura de esa naturaleza. Pero yo no le quito el beneficio de la duda de que Correa finalmente reflexione y que entienda de que en un proceso electoral como el que se avecina, lo más importante es tener un consejo electoral independiente, de modo que si es que él va a ser candidato no quede en duda su elección. Claro, de hecho, claro que va a ser todas las mediciones... Va a ser candidato, doctor Páez. Bueno, pero todas las mediciones en este momento... Todo lo ha hecho para quedarse el resto de su vida. ¿Cómo se va a ir? Pero las mediciones de este momento advierten que ya no es el Correa de antes, que puede mantener popularidad porque la gente le conoce, pues, ¿no? Incluso hay gente que simpatiza, pero hay gente que no volvería a votar por él, le aseguro. Y su intención de voto es cada vez más baja. Y no nos olvidemos de que en ese tipo de personalidades, ¿no?, el abocarse a una derrota estruendosa como la que es la que le va a infringir el pueblo ecuatoriano cuando él sea candidato nuevamente, lo pensará dos veces. Lo pensará dos veces. Termino pidiéndole una respuesta muy corta a mi última pregunta, doctor Páez. Usted la semana pasada denunció que habían tratado de ponerle algún artefacto en su vehículo. Lo pusieron. O le pusieron el artefacto en su vehículo. Se les quedó ahí, pero... Claro. Porque me vieron llegar. ¿Tiene miedo, doctor Páez? Miedo tengo a Dios. Sí, pero Correa es un hombre rencoroso y vengativo. Lo ha demostrado, es un hombre lleno de odio, de malos sentimientos. Con toda franqueza, mi único miedo es a mis hijos. Que me reclamen un día, tú pudiste hacerlo y no lo hiciste. Tú pudiste decirlo y no lo dijiste. Tú pudiste haber luchado y no luchaste. Ese es el mayor miedo que tengo. Felizmente, estoy dándoles la cara a mis hijos todos los días. Saben que mi compromiso es con la patria. De ahí de lo que puedan hacer los seres humanos, tengo un Dios que me cuida y me protege. Y ahí está mi divino niño dándome su amparo. Miedo a Correa, no. De hecho, yo soy el que pedía a la gente que hay que perder el miedo. Y yo no le tengo miedo a Correa. Y si quiere llevarme a la cárcel, que me lleve. Gracias a Dios les puedo dar la cara a mis hijos y decirles, vean, lo que estuvo a mi alcance lo hice y lo seguiré haciendo por esta patria, por una razón. Yo quiero quedarme con ellos a vivir aquí. Claro. Esta es mi patria. Esta no es la patria de una banda de maleantes. Esta es la patria de todos los ecuatorianos que queremos vivir aquí, que no estamos pensando en irnos. Esta es la patria
de mis ancestros. Y esta tiene que ser la patria de las siguientes generaciones y tenemos que ponerla a buen recaudo. Por eso no hay que tener miedo a nada, peor a una persona que se cree el iluminado. Gracias, doctor Prats, por haber estado aquí. Muchas gracias. Y así como muchas veces yo lo he cuestionado y con toda dureza y ya hasta se ha molestado por ciertos errores políticos, pues todos cometemos. Hoy tengo que decir que usted ha tenido una posición muy digna, muy valiente, participando en las protestas ciudadanas, siendo parte de esa ciudadanía indignada, molesta, cansada después de tantos años de abuso, de atropellos y de odio. Gracias, doctor Prats, por haber estado aquí. Muchas gracias, Jorge. El doctor Andrés Páez y su liderazgo en estas manifestaciones ciudadanas que empezaron, que están creciendo, que aparentemente seguirán, y que en vez de fuera, correr afuera, porque el señor tiene un mandato y tiene que cumplirlo y tiene que quedarse a afrontar sus responsabilidades, deberían decir: basta, Correa, basta.